Muy bien, buenos días chicos. Quien les habla es la profesora Betty Meoñi Guevara, quien tiene el cargo del curso de lo que es gramática, ¿no? Lenguaje. Porque el lenguaje, ¿no? Sabemos muy bien que la gramática está dentro de lo que es el lenguaje, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo soy su profesora, si Dios lo permite, por todo el año lectivo, para poder explicarles, ¿no? Los temas concernidos a su grado y bueno, poder interactuar, nosotros también muchas preguntas, ¿sí? Ya, tanto ustedes hacia mí, como también quien les habla hacia ustedes. ¿Sí, chicos? El día de hoy vamos a hablar de lo que son actos del habla, funciones del lenguaje. ¿Ya? Chicos de tercer grado, bien, actos del habla, funciones del lenguaje. Funciones. Nos vamos a centrar en lo que es funciones del lenguaje. Ay, profesora, pero ¿por qué ha colocado usted aquí actos del habla? ¿Por qué? Porque también le vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Y luego nos vamos a centrar en lo que es funciones del lenguaje. Pero para nosotros saber eso, entonces vamos a tener que hablar un poco de lo que es lenguaje. Sabemos nosotros que el lenguaje es el medio por el cual nosotros podemos, ¿qué podemos? Podemos comunicarnos, ¿cierto? Carlos. Que podemos comunicarnos, muy bien, nos podemos comunicar, ¿cierto? Nosotros sabemos muy bien que existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. El lenguaje verbal, la manera en la cual nosotros nos estamos comunicando a través de la palabra, y el lenguaje no verbal, ¿no? A través de los signos que nosotros nos podemos comunicar por los gestos, ¿no? Y todo lo demás, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos más que claritos, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Muy bien. Sí. Ya, muy bien. Los demás chicos, no los escucho. Ya, listo. Ahora, bien, empezamos. Empezamos. El lenguaje es un don exclusivo del ser humano. El lenguaje sí es un don exclusivo del ser humano. ¿Y por qué se dice que es exclusivo? Porque es único en el ser humano. Solamente los seres humanos podemos tener un lenguaje adecuado, llamémoslo entre comillas, ¿sí? Somos los únicos privilegiados que podemos tener ese tipo de lenguaje, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que permiten una comunicación plena? ¿Cuáles son las condiciones que permiten una comunicación plena entre las personas? Durante las etapas de nuestra vida, el lenguaje evoluciona y enriquece en espacios como nuestros hogares y escuelas, y en la interacción con otras personas. Todo eso sucede porque poseemos la facultad del lenguaje. Nuestro lenguaje cada día más va a evolucionar. Hasta aquí nos dice que permite comunicarnos, crear, reflexionar, atender nuestro mundo, construir conocimientos y relacionarnos con personas mediante aparatos o redes sociales. Sin embargo, en ocasiones no logramos comunicarnos de forma efectiva. Hacerlo es nuestro reto, ¿verdad? Nosotros tenemos un reto grande, comunicarnos sobre todo adecuadamente. Eso es lo que aspira el lenguaje en sí. El lenguaje no exclusivo del ser humano, muy bien. ¿Los animales tienen lenguaje? Chicos. ¿Chicos? Sí. No. Sí. No, ¿los animales no tienen lenguaje? Sí. Sí, tienen lenguaje. Escucho solamente nada más a una sola y el resto, escucho solo a cielo y el resto, ¿dónde están? Sí, profe, sí, los animales tienen lenguaje, por ejemplo, los perros ladran y así se supone que se comunican, los gatos maullan, Exactamente, muy las bien. abejas zumban. Claro, sí, obviamente. Sí, sino que Los pájaros cantan. Claro, a través vamos a ver, ¿no? De los trinos y los gorjeos. Los animales tienen lenguaje. Muy bien, aunque los animales, decimos acá, ¿ya? Chicos, algunos que pueden ver, pero otros que me acaban de comunicar me dicen, no, profesora, no tengo acceso a poderlo ver, pero sí a poderlo escuchar. Ya, entonces, los que tengan acceso a poder escuchar, escuchen muy bien. Pero todo esto va a ser pasado, hijos, a su WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp del grupo que tiene, ¿sí? Tercer grado. Y así es que no se preocupen, ¿ya? Pero de todas maneras, quiero ver que estén atentos, ¿sí?
Ya, listo. Sí, Miss. Aunque los animales no tengan voluntad para permitir contenidos, su capacidad de comunicación responde a estímulos o sensaciones como su estado de humor, dolor, tristeza, alegría, estado, lo que decía su compañero, ¿no? Celo, peligro. Así los animales son capaces de comunicarse con otros seres de su entorno para influir en su comportamiento y lo hacen a través de varias formas. Muy bien. La comunicación química en los animales se da a través de feromonas. ¿Cómo se llama esta comunicación con los animales? Ah, ya, muy bien. Con nosotros los seres humanos, ¿cómo se llama? Ah, el lenguaje. Ah, dentro del lenguaje que tenemos, el lenguaje verbal y el no verbal. Ah, ya, muy bien, nos podemos comunicar por signos, por gestos, ¿no? Muy bien, el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal lo podemos comunicar de manera fluida y oral, y también lo podemos comunicar de manera escrita. Pero ¿cómo estos animalitos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese lenguaje? La comunicación química de los animales se da a través de feromonas, ya, se da a través de feromonas. A través de esto, nosotros ya, así como nosotros a través del lenguaje nos comunicamos, a través de feromonas ellos se comunican, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? A través de feromonas. Ya. Muy bien, ¿qué son las feromonas? Estas son sustancias producidas por glándulas. Estas sustancias, al ser liberadas al exterior, condicionan o influyen en el comportamiento de otros individuos de la misma especie. Las feromonas pueden ser captadas mediante el olfato, o bien pasar a través de la superficie externa del cuerpo, o incluso ser ingeridas por la comida. De esa manera van a transmitirse las feromonas, ¿ya? La comunicación química de quienes, de los animales. Por ejemplo, las abejas, ¿no? Las abejas, cuando la abeja reina quiere ser ella fecundada, ¿qué es lo que hace? Esteriliza a las demás, ¿sí? Miren, aquí tenemos la producción de feromonas es de varios tipos. Por ejemplo, la abeja reina secreta una sustancia con doble función. ¿Qué quiere decir esto? Va a esterilizar. O sea, uno de las demás no van a poder fecundar, solamente ella. Ella quiere ser la única que quiere fecundar, ¿ya? Entonces se esteriliza a las abejas obreras para que solo haya una hembra fértil y atraer los zánganos durante el vuelo nupcial para ser fecundada. ¿Cuál es el propósito de ella? Ser fecundada. De esta manera, entonces, ella está comunicando al resto que ella solamente quiere ser fecundada, ¿sí? ¿A través de qué tipo de sustancias? A través de las feromonas. Muy bien. Otro tipo de feromona es secretada por las abejas obreras y tiene como función informar a otras del hallazgo de una fuente de alimento. Otra forma de comunicación animal es la gestual. Es decir, aquella en la que el simple gesto es suficiente para que el destinatario del mensaje lo comprenda. La cara es la parte del cuerpo de los mamíferos que más músculos individuales contiene y también es una de las que posee más terminaciones nerviosas. En la cara reside buena parte de la comunicación gestual. En muchas ocasiones el animal utiliza todo su cuerpo para comunicarse, en este caso de algunas especies de aves que son maestras en danzas de cortejo. Muy bien, aquí tenemos muy bien que de manera gestual. Por ejemplo, el pavo real, ¿no? Para su cortejo, ¿no? Pues el pavo real es un poco, ¿no? Como digamos, orgulloso, y entonces él lo que quiere ver, presumir lo que tiene, su plumaje con diferentes colores muy llamativas. Entonces, y de esta manera también cortejar a la hembra, ¿sí? De esta manera él está comunicándose, ¿sí? De manera de gestos. Por ejemplo, también, ¿no? Como nosotros tenemos, la mayoría, ¿no? Tienen en casa un animalito, en este caso la mascota más predecible en cada uno de los hogares, ¿no? Siempre es un perrito. Y el perrito, nosotros podemos ver, así así haya en la familia, ¿no? Por ejemplo, 7, 8, 5, 4, 3 personas, y uno de ellos sea su amo, el animalito va moviendo la colita, sube las dos patitas, se pone chochito, le pone la carita. Entonces, de esa manera está demostrando su afecto. ¿Hacia quién? Hacia su amo. De esa manera, este animal se está... Hacia el hacia el ser humano. Ya, claro, ante el ser humano, ¿sí? A través de feromonas, ¿sí? A través de sus feromonas y a través de una comunicación, en este caso, gestual, ¿sí? Muy bien, hasta ahí entonces nosotros
podemos quedar ok y podemos quedar muy satisfechos, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos entendiendo. Por otra parte, el sonido es una forma muy extendida de comunicación. Exacto. De mensaje preciso, ladrido, rugido, zumbido, gorjeos, que son los gorjeos, los gritos, ¿no? Y en el canto de los grillos son señales que indican algo concreto, apareamiento, peligro, agresividad. Por ejemplo, las aves durante el cortejo emiten sonidos especiales como son los trinos. ¿Pero saben qué son los trinos? Los trinos son los cantos, ¿no? Los gorjeos son los gritos, ¿sí? Y los gorjeos, ¿qué es lo que van a expresar? Los gorjeos van a expresar el apareamiento o peligro. ¿Ya? Por ejemplo, eso lo podemos ver mayormente en las aves. Si nosotros podemos ver si de repente hemos visto en una casa de algún familiar, o no solamente en una casa de un familiar, nosotros mismos, hemos tenido un par de palomitas, ¿no? Una hembra, un macho, y vemos cómo el palomo, ¿no? Enamora, corteja a la hembra, extiende sus alas, gira alrededor de ella. De esa manera le está transmitiendo un cortejo a través de trinos. Son los trinos, son los cantos especiales que mayormente nosotros, si estamos en el campo, vamos a escuchar por las mañanas los cantos que las aves realizan, ¿no? Al amanecer, dando gracias a un nuevo amanecer. Y como decía David, el salmista David, ¿no? Que las aves de esa manera están transmitiendo el agradecimiento y la felicidad al todo creador. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen esto? Dice, aquí más adelante está explicando lo que justamente yo les he dicho, ¿no? Para llamar a la hembra y comunicar a los demás machos que no se acerquen. También hay muchos animales que emiten y captan ultrasonidos. Los ultrasonidos son sonidos fuertes, sonidos sonoros muy fuertes. ¿Quién es el animalito que se caracteriza por tener unos sonidos muy fuertes? Nosotros lo conocemos al delfín, ¿verdad? El delfín es uno de ellos. Muy bien. Dice, estas formas de comunicación, no obstante, no constituyen un lenguaje en sentido estricto. Profesora, pero ¿por qué no constituyen si se están comunicando de todas maneras? Porque el lenguaje tiene sus diferentes características. El lenguaje tiene sus diferentes procesos, ¿sí? En los cuales ellos no cumplen en todos, ¿ya? Solamente se producen a través de sonidos onomatopéyicos, ¿sí? Los animales. Entonces, no cumplen en sí. Quienes cumplen las reglas adecuadas son ¿quiénes? Nosotros los privilegiados, los seres humanos, ¿ya? La especie humana es la única que posee el lenguaje formado básicamente por sonidos complejos y reglas de formación, palabras y enunciados, lo que les acabo de decir. El lenguaje es un signo de homonización. Profesora, y ahora dígame, ¿por qué el lenguaje es un signo de homonización? Muy bien, el lenguaje es un signo de homonización porque va dando cambios en el transcurrir del tiempo, va dando cambios. Muy bien, ya, va dando cambios. ¿Va dando cambios qué? En los signos del tiempo. Mientras que antes se decía solamente tiene que existir un emisor y tiene que existir un contexto, hoy en día vemos que hay muchos elementos también de la comunicación y eso va dando ¿qué? Va dando cambios, ¿sí? Va dando cambios. Homonización deriva entonces de lo que es cambios. ¿Y de dónde, profesora, salió esta palabra? Ya sé muy bien qué es homonización, cambios de lenguaje. ¿De dónde salió? Salió de lo que es historia, ¿no? La homonización, los cambios que ha venido teniendo físicamente el ser humano, ¿sí? Como la historia misma nos enseña, ¿no? ¿Ya? Entonces de ahí se coge y se llama al lenguaje también constituido como un signo de homonización, pero no en nuestro cambio físico, sino en nuestro cambio ¿de qué? De el lenguaje. Es decir, de la adquisición de destrezas complejas típicas de la especie de los homínidos. Ahora, profesora, ya muy bien, ya entendí lo que es homonización. Ahora, ¿quiénes son los homínidos? Los homínidos somos nosotros mismos, porque justamente varía de cada homonización, a la cual pertenecemos, ¿sí? Muy bien, chicos. Chicos, ¿sí? Ahí está. Diga, profesora. Muy bien. Sí, profe, sí. Ya se fueron a dormir. Yo pensé que ya se fueron a dormir. Muy bien.
Ahora tenemos lo que son los actos del habla y son funciones del lenguaje. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es funciones del lenguaje. Ay, profesora, ¿pero por qué ha colocado usted acá actos del habla, profesora, si se va a concentrar en lo que es funciones del lenguaje? Allá, muy bien, no reneguemos, porque le vamos a dar una pequeña introducción a lo que es actos del habla. ¿Alguna vez nosotros hemos escuchado actos del habla? Y nos hemos quedado pensando, ¿no? ¿Ya? Muy bien, decimos lo siguiente. Cuando conversamos no solo transmitimos información, sino que también realizamos acciones. Por esto son actos del habla, ¿ya? Cuando hacemos una pregunta, cuando tenemos una necesidad, cuando hacemos una exclamación. Entonces estamos dando actos de nuestra habla. Cuando alguien, por ejemplo, nos está preguntando, nos dice, Rosita, por favor, ¿me puede decir qué hora es? Y el receptor en ese caso se queda esperando, el emisor a Rosita, esperándole que le dé la hora, pero no sabe si Rosita le va a dar la hora o no. Y no sabe si Rosita tiene de repente la hora a su alcance o si su reloj de repente está a la hora, ¿ya? Entonces, y no sabe también si Rosita le va a responder, ¿ya? A todos esos tipos de actos del habla, tanto en el emisor que ha preguntado como en el receptor que se está esperando una respuesta que no se sabe si se va a dar o no, a esto se le llaman actos de ¿qué? Actos del habla, ¿sí? Continuamos entonces. Acciones, ¿cómo se da esto? Cualquiera podría pensar que solo se trata de hablar y hablar, pero nuestras palabras llevan una carga especial. Así nos sirve para expresar emociones, convencer a los demás, darle belleza a lo que decimos, etc. A través del lenguaje llevamos a cabo acciones para alcanzar diversos propósitos. Por ejemplo, felicitarnos, aprendernos, saludarnos, nos despedimos, pedimos o damos información, lo que les acabo de decir, ¿ya? Lo hacemos construyendo enunciados que al ser emitidos constituyen un acto de habla. Eso se le llama acto de habla. Y tenemos dos elementos acá muy fundamentales, que son la emisión de un enunciado y que son la realización. Muy bien. La emisión de un enunciado construido de acuerdo con las reglas del lenguaje. Por ejemplo, ¿cuáles son las reglas del lenguaje? Lo que nosotros decimos, ¿ya? Entonces, ahora, dentro de una emisión, ¿ya? Va a dar el lenguaje, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Terminaré mañana sin falta, préstame un lapicero, por favor. Y la realización de una acción comunicativa que se caracteriza por su fuerza elocutiva. Ahí, profesora, entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras que la emisión estoy emitiendo un mensaje, ¿ya? O una regla, un enunciado simple, en la realización esta va a ser un poco más fuerte elocutivamente. Allá, entonces ahí está la diferencia. Allá, muy bien, podemos ya entender, ¿verdad? Como por ejemplo, prometo llevarte al cine, una acción, ya una acción de parte de quién, del receptor, ¿sí? Algo ya más formal. Mientras acá te está pidiendo un favor, mientras acá te está, ¿no? Hay una comunicación simple, llamémosla así, ¿no? Muy cotidiana. Acá hay una comunicación muy comprometedora de parte ya del receptor, lo que le decía, ¿no? Emisor, receptor. Muy bien, listo. De este modo los enunciados no solo transmiten información sobre el mundo o la realidad, sino también pueden construir acciones. Cuando son pronunciados. No escucho. ¿No escuchas? ¿Quién no escucha? Chicos, Marta, Doris, Santiesteban, chicos, Marta, ¿escuchas? Marta, ¿escuchas, hija? Hola, hija, ¿escuchas? Profesora, buenos días. Buenos días. Sí. ¿Sí escuchas? Ya. ¿Alguna dificultad? ¿Alguna dificultad? Me avisan. No se queden callados, ¿ya? ¿Y alguna dificultad? ¿Perdón? Que apaguen tus audios. Que apaguen mis audios. Ya. Listo. Sí, porque se escucha entrecortado. Ya, que apague dile a Daniel que venga a apagar los audios. Ya. Ahorita lo hacemos, ¿ya?
¿Se escucha entrecortado? Sí, sí, Ya. Miss. Ya, no, por eso pues no se queden callados, chicos, no se queden callados. Apaga los audios. Los audios dice. Apaga los audios de ellos. Pues. Los audios de ellos, el mío no. ¿Qué fue? Que tengan mejor para que puedan escuchar mejor, porque dicen que está teniendo problemas con los audios. ¿Sí? ¿Ya ahí estamos? Sí, Miss. Ya. Listo. Ahora sí, continuamos. Sí. Continuamos. Entonces ya hemos visto ya acerca de los actos de los actos del habla. Ay, profesora, solamente nada más estos dos nada más están dentro de los actos del habla. No, son varios. Sino que aquí nada más estamos viendo una introducción. Porque el día de hoy nos vamos a centrar en lo que son las funciones comunicativas. ¿Sí? Muy bien, las funciones comunicativas. Observemos esta situación comunicativa. Por ejemplo, acá tenemos un mensaje, un enunciado, el cual nosotros lo vamos le vamos a dar lectura. ¿Sí? Muy bien. Julia le dice a Félix, ¿cómo? ¿No me has escuchado bien? Te decía que llegué tarde porque tuve que resolver un problema de último momento en el trabajo. Por favor, para la próxima vez, compra las entradas apenas llegues. En la interacción se han cumplido al menos 3 funciones comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones comunicativas dentro de un mensaje no solamente puede estar una, sino pueden estar varias. ¿Sí? Pueden estar varias. Muy bien. 3 funciones comunicativas. La primera, de contacto. ¿No has escuchado bien? ¿Sí? De contacto. Aquí predomina ¿qué cosa? Predomina el canal. ¿Ya? 2, informativa. ¿Por qué informativa? Llegué tarde porque tuve que resolver un problema. Y 3, apelativa. Llegué tarde porque tuve que resolver un problema, ¿ya? De acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Apelativa, para la próxima vez, compra las entradas apenas llegues, ¿ya? De orden, ¿sí? Porque eso es lo que es justamente la función apelativa, que la vamos a ver más adelante. Entonces, lo que nos da a entender aquí es que aquí, en este enunciado, ¿hay cuántos? Hay 3 funciones. ¿3 funciones qué? Comunicativas. Esto es lo que ocurre en la comunicación cotidiana. Son varias las funciones que aparecen en los mensajes y no solo como tradicionalmente se cree. La función de transmisión de información, no obstante, una de las funciones comunicativas destaca siempre entre las otras. Es decir, existe una función comunicativa, dominante. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones comunicativas. Existen 6 funciones comunicativas, ¿sí? Existen 6.
¿Cuáles son, profesora? Son la función referencial o informativa, la función expresiva o emotiva, la función apelativa o connotativa, la función fática o de contacto, la función metalingüística y la función poética o estética. ¿Qué es la función referencial o informativa? ¿Sí? Está centrada en dar cuenta a la realidad. En estas seis funciones comunicativas, de estas seis, las vamos a enmarcar más adelante en un recuadro más explicadito en lo que corresponde a los elementos de la comunicación. Ay, profesora, ¿por qué? Ahorita te explico el por qué. Mira, acá la función referencial o informativa está centrada en dar cuenta a la realidad. ¿Y quién nos va a dar cuenta de la realidad? Nos va a dar cuenta de la realidad, ¿quién? El emisor. Ah, ya, muy bien, profesora. ¿Y qué hablamos de la realidad? ¿Qué se dice de esto? ¿Qué dice más? De la realidad del mundo, predominan los textos informativos. Ah, ya, muy bien. Por eso, profesora, quiere decir usted que quién va a estar dentro o quién va a predominar dentro de la función referencial o informativa va a ser el emisor, claro, porque él va a ser aquel que nos va a dar textos informativos. Bien, lo que nosotros vemos diario a diario en nuestra televisión, ¿verdad? En los medios comunicativos, como libros académicos o noticias, ¿ya? Por ejemplo, compraron muchos bocaditos para la fiesta, descubrieron en el Amazonas 1200 especies en 10 años, ¿sí? O la exposición de algún profesor, ¿no? Algún profesor de algún tema totalmente real, ¿sí? Por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿sí? Entonces, ¿eso qué está haciendo? Al momento de dar ese tipo de información, ¿qué función está desempeñando ahí el profesor? Una función referencial informativa, está informando, ¿cierto? Está informando. Muy bien. Ahora, ¿qué es una función expresiva? La función expresiva está dada por ¿quién? ¿Quién es el que predomina en esta función expresiva? El emisor. Ah, profesora, ¿pero por qué predomina el emisor? Porque en esta función expresiva se van a destacar, ¿qué cosa es lo que se va a destacar? Los sentimientos y las emociones de cada uno de nosotros mismos. ¿A través de quién? A través de la comunicación, a través de este tipo de función que se llama función expresiva o emotiva. Por ejemplo, me duele mucho la cabeza, lo que estoy sintiendo, esto es algo asqueroso, vamos, tú puedes. Y lo que hace un momento ustedes me dicen, no, profesora, los audios, ¿no? Están expresando la dificultad, ¿no? que se está teniendo. Entonces, de esa manera, ¿qué están haciendo? Están teniendo una comunicación de función expresiva, ¿sí? Mamá, quiero que me compres este pantalón de función expresiva, ¿cierto? Función apelativa o connotativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto va evocado al receptor. Ah, ya. ¿Por qué, profesora, al receptor? ¿Por qué? Porque este es el que va a recibir tu función apelativa o connotativa. ¿Cómo así? A través de una conducta, que puede ser a través de un mandato, ¿no? De una orden. Por ejemplo, miren, se orienta hacia el receptor con el objetivo de modificar su conducta y creencias. Por ello, la forma imperativa es característica, predomina en los textos argumentativos y en la publicidad. Ejemplo, guarden silencio en la sala, por favor, se prohíbe la entrada de mascotas, llame ya. Es una orden, me ha dicho, ¿ya? Entonces, ¿qué va a estar acatada a quién? Al receptor. El receptor es la que va a recibir y va, pues, y va a tener una reacción ante ello, ¿sí? Lo va a tener que realizar. Por eso, de eso se va a llamar una función apelativa o connotativa. Muy bien. Función fática o de contacto. ¿Qué elemento va a predominar? Va a predominar el canal, el medio por el cual nosotros transmitimos el mensaje, ya sea por ondas sonoras o ya sea por algún medio físico, ¿sí? En este caso, ¿no? Por una laptop y bueno, ¿no? A través de este programa Zoom. Se centra en la comprobación de funcionamiento del canal, el medio por el que se envía el mensaje. Ejemplo,
aló, estás allí, estamos viendo que se está utilizando el canal que es el celular, probando, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Aquí que utilizan un micrófono, te llegó mi correo, ¿sí? Entonces, a todo eso que se le llama, ¿quién resalta? ¿Qué elemento resalta dentro de mi función fática? Es el canal. Muy bien, ya, muy bien. Ahora, la función metalingüística centra el interés en el código. ¿Quién es el código? El código es el lenguaje que nosotros predominamos, ¿sí? En cada país, en cada lugar, ¿sí? Entonces nosotros predominamos el código. ¿Qué código tenemos nosotros? Nosotros tenemos el código del castellano, el que predominamos. Se cumplen. Centra el interés en el código, se cumple cuando se emplea la lengua para describir un componente de ella misma. Una letra, una palabra, una frase, etc. Ejemplos. La expresión andar de capa caída significa sufrir la falta de dinero o la falta de salud, ¿no? Es el mensaje que está transmitiendo el autor. Por eso, tiene que utilizar un código, un lenguaje para que puedan entender, ¿sí? Para que se pueda entender. Ahora, la función poética o estética, esta función va a tener como elemento principal al mensaje, ¿sí? Esto va a ser, llamémosla así, la función poética, una función muy formal. ¿Por qué formal? ¿Por qué? Porque va a estar dado por mensajes literarios, y eso vamos a leer más adelante. Centra el interés en el mensaje mismo y en la forma inusual de construirlo para seguir múltiples significados. Está presente en los lenguajes literarios. Recordemos muy bien que a diferencia del resto, a diferencia de todos esos de acá, la función poética o estética va a referirse a lo que es lo literario, a lo que es lo culto, a lo que es un lenguaje adecuado, ¿sí? Sí, un lenguaje literario o publicitario, y también en los chistes cuando se juega con los sonidos o los significados de las palabras. Por ejemplo, es la tarde gris y triste viste el mar de terciopelo y el cielo profundo vistes del duelo. Muy bien, aquí estamos viendo una función poética a través de un mensaje ya que está dado por el literato Rubén Darío, ¿ya? Muy bien. Ahora, mi mamá me mima como Mimi. Qué linda es mi mamá. ¿Ya? Listo, acá también tenemos un lenguaje muy cotidiano, pero con bastante afecto de una manera poética, literaria, ¿sí? Bailen con Gracia, y Gracia bailó toda la noche de manera, pero acá dice la manera de chistes, ¿ya? También se da manera de chistes, pero ojo, ojo, no son cualquier chiste. No, de eso no estamos hablando de la función poética, ¿ya? O estética, la estética, ¿ya? De belleza, que significa belleza, tiene que ser con una belleza y con un sentido de humor muy sano, ¿sí? Así como vemos acá, bailen con Gracia, y Gracia bailó todas las noches, ¿sí? Muy bien, ahora sí. Ya, vamos a ver esa gráfica, ¿ya? Vamos a explicar acá los elementos acá, lo que estamos viendo, las funciones de la comunicación del lenguaje a través de los elementos de la comunicación, lo que les estaba explicando, ¿no? Lo que les decía, está aludido a lo que es el emisor, está aludido a lo que es el receptor, está aludido a lo que es el mensaje, está aludido a lo que es el código, ¿se acuerdan? Aquí lo vamos a ver con este esquema. Chicos, ¿estamos ahí? Chicos. Sí, sí. Ya. Sí. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, mire, de manera referencial, la función referencial va a ser evocado, ¿qué nos va a dar a entender? Va a ser evocado una realidad. ¿Y quién la va a emitir esa realidad? ¿Quién va a ser? Va a ser el emisor, ¿sí? El emisor. Él es el que va a enfocar esa realidad, ¿sí? Muy bien, él es el que va a enfocar esa realidad. Por ejemplo, les decía, cuando el profesor está explicando acerca del descubrimiento de América,
Entonces está hablando de una realidad y está aludido la función referencial. ¿Alude a quién? ¿A qué tipo de elemento de la comunicación? Al emisor, porque él es el que está dando la realidad. ¿Referencial? Muy bien, profesora, sin darme tantas vueltas. Referencial habla de una realidad. ¿Y qué elemento de comunicación tiene como primordial? Al emisor. Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora pasamos a lo que es la función expresiva o emotiva. Está dado en lo que es el emisor. ¿Y por qué el emisor? Porque yo voy a ser el que voy a expresar mis sentimientos, yo voy a ser el que voy a expresar mis emociones, ¿sí? Mis necesidades. Entonces yo voy a ser, el emisor es el eje principal que va a poder cumplir esta función emotiva. Ah, ya, muy bien, profesora. Y la función apelativa o connotativa es una orden. Y es una orden que la emite el emisor, profesora. Pero ¿por qué no puede ser el emisor si él es el que emite la orden? No, porque aquí va quien la recibe, porque quien la recibe es el que va a actuar, es el que va a realizar la acción. Por eso es que es apelativa o connotativa. Quien la recibe la orden es ¿quién? El receptor. ¿Quién es el elemento principal en la función apelativa o connotativa? Receptor. ¿Quién es el elemento principal en la función expresiva o emotiva? El emisor. Ah, ya, profesora, pero ¿por qué saca función fática y función fática? ¿Por qué? Porque la función fática va a predominar el elemento de comunicación que es el canal y ambos la van a requerir. El canal, ¿sí? Ambos van a estar en interacción. Ah, ya, por eso entonces, acá usted ha colocado función fática y función fática. Exactamente. Ahora, la función poética está en el mensaje. ¿Qué elemento de comunicación está en la función poética? El mensaje. Pero ese mensaje tiene que ser adecuado y, sobre todo, está dentro de la literatura. Está dentro de la literatura. Muy bien. Listo. Ahora, función metalingüística. ¿Qué elemento de la comunicación está en función de la metalingüística? El código. ¿Por qué el código? Porque cada uno tenemos que manejar. Pues en este caso, los peruanos, el castellano, ¿sí? Entonces, por eso es que su función lingüística tenemos que utilizar nuestro castellano adecuado. ¿Para qué? Para poder entender. Entonces, en todo esto hemos visto que gira las funciones comunicativas dentro de quiénes, dentro de nuestros elementos de la comunicación. ¿Para qué? Para tener un lenguaje fluido, racional, ya un lenguaje muy bueno, ¿sí? Y todos nos podamos entender y podamos estar felices y contentos. Hasta ahí, muy bien, ¿entendieron? Sí. Ya, hasta ahí entendieron. Muy bien, entonces, como entendieron, ¿alguna pregunta que me tengan que realizar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todavía ve. Ya. Sí, sí. Ya. Si no hay pregunta, entonces yo pregunto. Ya, muy bien. La función emotiva, ¿qué elemento de la comunicación predomina en la función expresiva o emotiva? A ver, ¿quién responde? Función expresiva o emotiva, ¿qué elemento predomina? Profesora, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿La? ¿Qué elemento de la comunicación predomina en la función expresiva? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué elemento de la comunicación predomina? El emisor. El emisor, muy bien. A ver, alguien me decía, profesora, ¿puede volver a repetir? Repito, hijos, ¿ya? Repito. Vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Ya? Vuelvo a repetir. Nosotros hemos visto 6 funciones comunicativas dentro del lenguaje. Esas 6 funciones, en cada una de ellas predomina un elemento de la comunicación, ¿sí? Ya, y aquí les voy a explicar, justamente en este gráfico les voy a explicar los 6 elementos de la sus elementos de la comunicación con sus funciones comunicativas respectivas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en lo que es la función referencial, que me habla lo que es está evocado a lo que es una realidad, su elemento principal es el emisor. ¿Por qué? Porque él es el que transmite el mensaje, ¿sí? Él es el que transmite el mensaje, el emisor, ¿ya?
¿Qué? Entonces, como él es el que transmite el mensaje, él es su elemento principal dentro de ¿qué? Dentro de la función referencial. ¿Ya? ¿Chicos? Chicos, muy bien. ¿Qué? Café. Ya. Listo. A ver, acá por favor, atentos, hijos, ya, acá, atentos. ¿Ya? Atentos acá. Ahora, la función Oye, expresiva. apaguen sus audios. Ya. Profesora, ¿recién comienza la clase? Ya está listo ya apagué los audios. Ya, hijo, por favor, ¿sí? Ustedes concéntrense en un sitio adecuado, en el cual ustedes puedan escuchar bien, sin interrupción alguna. A los papás, por favor, se les pide también eso, ¿ya? Por favor, en un lugar donde no haya mucha interrupción, en la cual puedan captar muy bien el tema, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces volvemos a repetir, ¿ya? La función referencial está evocada a lo que es la realidad, sucesos de la realidad. Y estos van a ser contados ¿por quién? Por el emisor. Por eso es que el emisor es su elemento principal dentro de ¿quién? Dentro de mi función referencial. ¿Quién es el elemento principal? Mi emisor. Muy bien. Ahora, mi función expresiva o emotiva. Mi función expresiva y emotiva, mi elemento principal va a ser mi emisor. ¿Por qué mi emisor? Porque él es el que va a transmitir yo mismo, ya en este caso, ya ¿quién? Voy a expresar mis emociones, voy a expresar mis sentimientos, ¿sí? Ya mis requerimientos. Entonces, estamos hablando que mi elemento principal dentro de mi función expresiva o emotiva, ¿quién es? Es mi emisor. Muy bien, ahora, dentro de mi función apelativa o connotativa, ¿quién es mi elemento principal? Es mi receptor. ¿Por qué? Porque él es el que va a recibir, ya, él es el que va a recibir una orden, un mandato, en este caso, ¿ya? ¿quién va a recibir el receptor? Profesora, ¿pero por qué no puede ser el emisor? No, porque el receptor es quien la va a recibir y quien la va también, quien la va a realizar. ¿Sí? Entonces, por eso en este caso, mi función apelativa, tengo mi elemento principal, el receptor. Ahora, profesora, ¿por qué está acá función fática y función fática? La función fática es la encargada del elemento principal que es el canal. Y el canal está dentro de lo que es el emisor y el receptor. ¿Dónde predomina el canal? Dentro del emisor y el receptor. Por eso es que entre ambos está la función fática, porque la función fática nos habla ¿de qué? Del elemento principal que es el canal. ¿Y el canal quién es? Es el medio por el cual nosotros transmitimos ¿qué? El mensaje. Muy bien, ahora, la función poética. La función poética es el mensaje, pero en este caso no es cualquier mensaje. En este caso son mensajes ¿qué? Mensajes de tipo literarios, mensajes de tipo cultos. Pueden ser chistes también de tipos cultos, de tipos buenos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que también mi función es metalingüística. ¿Y por qué la función es metalingüística? Porque siempre va a existir un código. En este caso, acá en el Perú, nuestro castellano, ¿sí? Porque esa es mi función metalingüística, porque tiene que obviamente existir para que pueda entender, para que pueda haber un mensaje entre el emisor y el receptor súper entendible. Muy bien, ¿sí? Todo esto entonces hemos explicado acerca de las 6 funciones principales, 6 funciones de la comunicación, ¿ya? Y que dentro de ellas predomina cada elemento de la comunicación. ¿Hasta ahí?